Hola, yo soy Totoy Cuentacuentos y hoy traigo una bonita historia para ti. Nuez, 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 nuestra historia empieza de una vez. En el pueblo vivía Camila. En la casa de Camila, su abuelita. Era muy especial. Todas las mañanas en el desayuno, antes de que ella se fuera a la escuela, le contaba cuentos. Ah, pero no era la única casa donde se contaban cuentos. En todas las casas del pueblo, las abuelitas en el desayuno se sentaban con sus nietos a contarles historias. ¿Alguna vez escuchaste la historia de aquella niña que caminó por el bosque y se encontró con un lobo feroz? ¿O escuchaste tal vez el cuento de aquellos tres hermanitos que decidieron construir su casa? Y cuando ya estuvo lista, vino el lobo feroz. O bueno, de aquella princesa que comió una manzana. O de aquella que cuando sonaron las 12 campanadas corrió hasta su casa. Bueno, esta y muchas historias, Camila también las escuchó. Y en el pueblo, en la escuela, las niñas comentaban los cuentos que sus abuelitas les habían contado. Bueno, historias de todo tipo, de todo género, porque les contaban leyendas de los pueblos, de la creación de los pueblos. Les contaban mitos de cada una de las comunidades y también anécdotas que habían vivido cuando eran pequeños. Y las niñas se divertían escuchando estas historias y compartiéndolas con todos sus amigos en la escuela. Pero allí cerca, había un bosque. Y dentro del bosque, en el árbol más grande, había un huequecito. Y dentro de ese huequecito vivía Brincatablón, el duende del bosque. Travieso y juguetón. Siempre buscaba hacer bromas a los niños, a los moradores del pueblo. Ya todos lo conocían, pero también muchos caían en sus trampas y sus travesuras. Bien, un día a Brincatablón se le ocurrió una travesura. Y por la noche, mientras todos dormían, los niños en sus camas, las abuelitas durmiendo plácidamente, Brincatablón salió con un gran saco en el hombro y por las ventanas se metió en cada una de las casas del pueblo. Y a todas las abuelitas les iba robando las historias, los cuentos, las leyendas, los mitos, las anécdotas, los recuerdos de su niñez. Y se los iba guardando en el saco. Y así lo hizo por todo el pueblo. A la mañana siguiente, cuando ya él se marchó a aquel huequecito donde vivía, en el pueblo los niños por la mañana, abuelita, abuelita, cuéntame un cuento. Y Camila era una de ellas. Su abuelita entonces le dijo, está bien, Tecita, siéntate y escúchame bien. Había una vez había, érase una vez, las abuelitas no recordaban las historias. Esto no solo pasaba en la casa de Camila. En todas las casas del pueblo las abuelitas no recordaban las historias. Preocupados los niños al llegar a la escuela, uno y otro comentaba lo sucedido. Mientras tanto, en el bosque, en aquel huequecito de ese árbol, el duende Brincatablón, con el saco lleno de historias, pensando dónde guardarlas, dónde esconderlas. Y se le ocurrió... Sí, claro, como tú, esconderlo debajo de la cama. No, dijo Brincatablón, porque podría entrar un ladrón y lo primero que buscaría sería debajo de mi cama. Y así pensó y buscó dónde esconder, en el armario, en la caja, en el tarro, en la botella, en la bolsa, pero ningún lugar le satisfacía. Hasta que por fin, cuando se sentó en el borde de su cama a pensar, ¡ah! ¡Cierto! En ese lugar nadie se le va a ocurrir buscar. Así que cogió su almohada, esa que le regalaron sus papás para recordarle que siempre lo amaban.
Él la quería mucho. Así que aquí nadie la va a encontrar. Descosió, descosió y quitó todo el relleno. Y luego todo lo que tenía en su saco lo llenó y lo llenó y lo llenó y lo llenó y lo llenó dentro de su almohada. Al final, cosió, 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 cosió. Cuando estuvo terminada, la acomodó muy bien y la puso sobre su cama. Este es el lugar perfecto. Luego se recostó y al recostarse descubrió que escuchaba historias. ¡Wow! ¡Esto es fabuloso!, pensó. Mientras tanto, en el pueblo, todos estaban preocupados porque las abuelitas no recordaban ninguna historia. A lo mucho recordaban cómo tejer, cómo bordar, cómo cocinar, pero ninguna de las historias que contaban. Una gran preocupación en el pueblo. Mientras tanto, Brincatabón disfrutando de recostarse en su almohada y escuchar los cuentos. Cuando él ponía su cabeza por este lado, escuchaba historias de princesas y castillos y objetos mágicos. Cuando ponía su cabeza por aquí, escuchaba cuentos de caballeros y dragones que lanzaban fuego. Cuando ponía su cabeza por este lado, escuchaba historias de grandes piratas a buscar el tesoro. Cuando ponía su cabeza por aquí, escuchaba tiernas historias de animalitos. Y así, por cada lugar donde ponía, escuchaba cuentos distintos. Ah, pero él había descubierto que en esta esquina no volvería a poner su cabeza. ¿Sabes por qué? Porque en este lado de la almohada se habían quedado todas las historias de terror, de misterio, de mucho miedo. Y eso le espantaba. Por lo tanto, él aquí no ponía la cabeza. Ah, y como solo se pasaba escuchando historias, ya no se levantaba para limpiar. Todo el huequecito donde él vivía estaba lleno de polvo, de telas arañas. Porque pasó 1, 2, 3 y muchos días, y en el pueblo la preocupación seguía, y él disfrutando de sus historias. Solo se la pasaba echado. Solamente se levantaba para ir a hacer pis o para hacer popó. Después se pasaba todo el día recostado en su almohada escuchando historias de todos los lugares. Allí comía, dormía, se despertaba y volvía a escuchar, se levantaba para hacer pis y popó y luego regresaba y seguía escuchando, comía y todos los días así, que se puso gordo, 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 gordo. Un día, cuando él se levantó para ir al baño a hacer pis, por la rendijita de la ventana entraron unas mariposas. Ah, pero no cualquier mariposa, ¿eh? Estas eran polillas. Así que volaron y volaron y volaron y se posaron en el armario. Volaron y volaron y volaron y volaron y se posaron en el colgador de sombreros. Volaron, 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 volaron y volaron y se posaron en la almohada. Y como es bien sabido lo que hacen las polillas, se comieron esta tela sabrosa que encontraron, antigua, y comieron y comieron y comieron. Cuando hicieron un hoyo en la almohada, todas las historias, cuentos, recuerdos, leyendas, mitos y todo lo que estaba guardado dentro empezó a salir y a volar y a volar y a viajar, regresando al pueblo y entrando nuevamente mientras las abuelas dormían plácidamente. Empezaron a entrar en las cabezas de todas las abuelas del pueblo. Cuando Brincatabón regresó, se recostó aquí y nada. Se recostó por aquí y nada. Por aquí y nada. Por aquí y nada. Revisó qué era lo que pasaba y cuando vio el pequeño agujero, ¡no puede ser! ¿Quién hizo esto? Y en ese instante se levantaron las mariposas. Brincatabón empezó a perseguirlas, amenazándolas, que de ahora en adelante ellas le contarían historias hasta el resto de sus días. Mientras tanto, en el pueblo,
Al amanecer, y se sentaron los niños a la mesa para el desayuno, esta vez fueron las abuelas las que dijeron: nietecito, nietecita, ¿quieres que te cuente un cuento? A los niños se les abrieron los ojos y prestaron mucha atención. Las abuelitas empezaron a contar. Había una vez que en aquel pueblo, aquella niña, y recordaban todas las historias nuevas crearon también. Pero la abuelita de Camila, cuando todos los niños estuvieron en la escuela, mandó llamar a todas las abuelitas del pueblo y las reunió en la plaza. Y les propuso que cada una de ellas, para no pasar el apuro con la travesura del duende Brincatablón, deberían escribir sus historias, sus recuerdos, todo lo que sabían, en hojas de papel. Y así se marcharon cada una a sus casas y escribieron un día, otro día, escribe y escribe y escribe y escribe y escribe. Al poco tiempo, la abuelita de Camila reunió todas las hojas que habían escrito las abuelas del pueblo y cuentan que desde aquel momento nacieron los libros de cuentos para traernos a nosotros muchas historias, para conocer, para aprender, para entretener o simplemente para leer. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado. Este cuento se titula El día que las abuelas perdieron la memoria, cuyo autor es Óscar Salas, y la adaptación de tu amigo Totoy Cuentacuentos. Si te ha gustado, dale un me gusta y compártelo para que otros amigos también lo disfruten.